Esperando que sea de bendición para nosotros, para nuestros hermanos. El Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y esta mañana quiero compartir con ustedes 6 retos para la iglesia de hoy. Para comenzar podemos ver qué es la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos nosotros, son las personas. Así que donde usted está la iglesia. Y ese es el propósito de nosotros, pertenecer a una iglesia, porque donde está usted está la iglesia de Cristo. El cuerpo, entonces, es una metáfora que representa, en el Nuevo Testamento representa todos los miembros del cuerpo de Cristo, es la iglesia. Cuando Jesús ascendió, ¿verdad? Él es la cabeza. Pero cuando Él ascendió, Él estableció un cuerpo. Así que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. En Romanos dice que todos aquellos que son verdaderamente salvos son del cuerpo de Cristo, es la iglesia. A la iglesia también se le llama el cuerpo en Cristo. En 1 Corintios 10, 17. También un cuerpo. También se le llama el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos, el cuerpo, la iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. Así mismo en Efesios 5:23 y Colosenses 1:24. O sea, tenemos base suficiente como para decir que la iglesia es usted y soy yo. La iglesia, hermano, en este tiempo, qué bueno que han pasado muchas cosas, aunque no entendamos. Este tiempo es el tiempo para que la palabra del Señor sea esparcida por todos lados. Lo que antes estábamos limitados a un solo lugar, a través de los medios, la palabra está llegando a diferentes lugares. La palabra está llegando en este mismo momento a otros países, está llegando a otros estados. Entonces, esto que nosotros podemos ver como mal, Dios lo usa para bien. Porque llegará el día cuando hay gente que diga, yo no escuché de tu palabra. No es cierto, porque ahorita en cualquier medio puede escuchar la palabra del Señor. Entonces, ha sido bueno. No veamos lo negativo, veamos lo positivo. Dios está en este tiempo levantando una iglesia que esté realmente convencida de que no es un rito de venir a la iglesia nada más, al templo, sino que la iglesia es usted. Toda la semana está la iglesia de Cristo en diferentes lugares. Y si usted, el día que nos podemos reunir, nos reunimos gozosos, alegres, saber que nos vamos a ver a otras partes del cuerpo, pero que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé qué parte del cuerpo es usted. Usted sabe mejor que nadie, porque todos tenemos un llamado y una función específica y una función en particular. Cuando Cristo vino, entonces, Él vino y tomó su cuerpo físico, preparado para Él. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios claramente para nosotros. Y también así Él entregó su cuerpo físico para ser sacrificado en la cruz. Pero después de la ascensión corporal, Él quedó como iglesia, como la cabeza de la iglesia, y nosotros entonces somos su cuerpo. O sea, usted es importante en el cuerpo de Cristo. Usted puede ser los ojos de Cristo. Usted puede ser la mano de Cristo, los brazos de Cristo, los pies de Cristo. O sea, usted es importante en las manos del Señor, porque es parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios nos ilustra cómo el apóstol Pablo nos da una ilustración de lo que es el cuerpo de Cristo. En el 12:27 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que son muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y así sigue describiendo, pero me llama la atención donde dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Miren qué hermoso. O sea que este tiempo, si usted sabe que una persona está sufriendo, llámele, ore por él. Sea usted la persona que está haciendo su trabajo, no esté esperando que solo los diáconos o alguna otra persona lo haga. Usted es la persona para que él se mantenga unido a la iglesia. Y es bonito entonces saber que somos del cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, con sus diferentes funciones. La iglesia puede ser llamada el cuerpo de Cristo, primero, porque los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo. Usted puede decir, yo soy del cuerpo de Cristo porque estamos siguiendo realmente y somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, también sabemos que somos la iglesia porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo como pastor o cualquier otro pastor tiene que ser parte del cuerpo. Nosotros nada más somos parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Nuestro líder, nuestro pastor por excelencia es Cristo. Así es que si la cabeza está bien, el cuerpo va a estar bien. Y como Cristo está bien, nosotros vamos a estar bien. También se conoce como un organismo. Sabe que la iglesia muchas veces ignoramos y no vemos la iglesia como un organismo. La iglesia se siente. La iglesia tiene sentimientos. La iglesia tiene emociones. Una iglesia se puede decir, esta iglesia está dolorida, esta iglesia hay mucho dolor. Porque muchas veces en las iglesias nos dañamos un miembro con otro. Y no tiene que ser normal eso. El cuerpo tiene que protegerse. Si algo viene para golpearme la cara, lo que primero hace la mano es defenderme. Amén. Si algo viene en contra del cuerpo, lo que hacen mis reflejos es de protegerme. Amén. Entonces lo más normal es que usted como miembro proteja a los otros miembros. Amén. Hermanos, no estamos llamados a atacarnos unos a otros. Si usted oye que alguien está levantando contienda, chisme, usted está llamado a proteger la iglesia. Usted está llamado a proteger el cuerpo de Cristo. Y no a juntarse. Ay, sí, si viera. Y por eso muchas veces nosotros somos mal testimonio, porque nosotros mismos hablamos de los miembros de la iglesia. No hable de la iglesia porque la iglesia es usted. Suena duro, pero es la verdad. Muchas veces no protegemos a nuestros hermanos. Cuando usted mira algo, dígale, ¿sabe qué? Mejor en vez de estar criticando, mejor oremos. En vez de estar diciendo cosas negativas de otro, hermano, oremos. Porque no vamos a solucionar. El único que cambia los corazones es el Señor. El único que cambia a las personas es Dios. Usted podrá enterarse de muchas cosas, pero no podrá hacer mucho. El Espíritu Santo sí es el que convierte y el que convence de pecado. Así es que los miembros, la iglesia también tiene emociones. La iglesia es un organismo. La iglesia es una persona, se compone de personas, y las personas tienen emociones. Por eso una iglesia se tiene que proteger, y en el área emocional tenemos que tener una iglesia sana. Así como un organismo, si está con emociones negativas, una iglesia puede llegar a enfermarse también y puede llegar hasta morir. Que no nos pase esto. Cuidémonos unos a otros. Cuidémonos nosotros. Somos nosotros llamados a protegernos unos a otros. También el Espíritu Santo de Cristo habita en nosotros. Esa es una característica de la iglesia. También los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones.
A eso es lo que el cuerpo de Cristo se refiere, que mientras hay unas personas que les gusta la música, hay otras personas que les gusta lo que es la proyección de imágenes, les gusta tocar instrumentos, que les gusta predicar, que les gusta cantar, que les gusta hacer tantas cosas. No a todos nos gusta lo mismo, pero eso no quita de que sea importante. Y el talento que Dios le ha dado a usted, póngalo en práctica, porque hay una palabra que dice que vendrá el día cuando Dios nos va a llamar a cuentas y que Él diga: ¿qué hiciste del talento que te di? Este no es tiempo para nosotros estar de vacaciones. Este no es tiempo para que nosotros digamos: como no se abre el templo, yo no voy a la iglesia, yo no hago nada. Este es el tiempo cuando usted puede compartir la palabra. Usted puede llamarle a alguien: mira, este canto me ministró, yo quiero ponértelo a ti también. Comparta la palabra. Dígale a sus amigos que Cristo no está cerrado. Hermano, la iglesia tiene la oportunidad de hacer su trabajo aún cuando las paredes del templo están cerradas. Usted puede hablar de las maravillas del Señor. También los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común. No importa de dónde sea el cristiano, si es de Corea, es de la China, es de Centroamérica, Sudamérica o Europa. Tenemos un lazo en común y tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener las cosas en común. Entonces, los miembros también se preocupan los unos por los otros. Y eso es donde estaba hablando hace un rato, que tenemos que preocuparnos unos de otros. También el cuerpo, así como hay partes en el cuerpo que son decorosas, ¿verdad? Hay otras que no. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Que vestimos con más decoro a las que menos necesitan. Usted entonces considere que hay gente que necesita también el honor que merece de usted. Todos los cristianos merecemos honor. Eso es cubrirnos unos a otros. Si usted sabe que una persona está trabajando, ¿qué le cuesta reconocer y decirle qué trabajo tan excelente está haciendo? Motivémonos unos a otros. En este tiempo que estamos, que no nos podemos reunir, llámele y dígale: ¿cómo me hace falta en la iglesia? ¿Cómo me hace falta verlo? No espere que otra persona lo haga. Usted también está llamado a hacerlo. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación también. Yo estoy seguro de mi salvación. Hermano, por eso no tenemos que tener miedo a la muerte. Porque la muerte nada más es un agente que Dios ocupa para llevarnos pronto. El apóstol Pablo decía: porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O sea que morir para nosotros, hermano, tuviera que ser, decir, es un paso a la eternidad. Y si nosotros estamos preparados, en el momento que el Señor nos llame, gloria a Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con Dios. No le digo, hermano, sea usted precavido, sea usted persona que respete a las autoridades. Si le dice que se ponga la mascarilla, póngasela. Si le dicen que tenga la distancia, hágalo, no esté renegando. Ay, es que yo soy muy cristiano y muy espiritual, que a mí la sangre de Cristo me protege. Y cuando esté en el hospital, hermano, oren, no sea imprudente. Tener fe de que Dios me protege es una cosa, pero muchas veces tentamos a Dios. Y no me estoy saliendo del tema. Sencillamente que tenemos que respetar las autoridades y las órdenes que nos han dado. Precisamente no nos estamos reuniendo porque estamos tratando de que otras personas, de protegernos. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo. ¿Ven? Si es que los miembros del cuerpo de Cristo participan también de la muerte y la resurrección de Cristo. También participamos de la herencia de Cristo. Sabemos que tenemos una herencia. Los miembros del cuerpo de Cristo reciben también el don de justicia de Cristo. Y sabiendo que es la iglesia, entonces, vamos a ver los 6 retos que tenemos. El primer reto que tenemos como iglesia en este tiempo, en esta pandemia que nos ha tocado vivir. En 1918 a 1920 hubo una pandemia también. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de esta? Que aún con toda la tecnología no se puede encontrar todavía la solución. Y estamos esperando y tenemos que esperar entonces que Dios haga su tiempo con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
No estamos llamados, hermano, a estar con miedo. Estamos llamados a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y es que nos permanezcamos firmes. La perseverancia es parte de la iglesia que debemos tener. ¿Vamos a estar alabando a Dios solo cuando las cosas vayan bien? ¿O vamos a estar alabando a Dios aún cuando las cosas estén mal? La perseverancia entonces tiene que ser un requisito, es un reto que tenemos en este tiempo. Hay mucha gente que en este tiempo ya se cambió de congregación. ¿Y dónde estaba la lealtad que tenía su iglesia? ¿Dónde está lo que usted decía que pertenecía a la iglesia? Porque ya no le pueden dar la oportunidad para tener algún privilegio. Ahora se cambió de iglesia. ¿Dónde está la perseverancia que tenía y lo que usted mostraba? ¿Usted cree que Dios se agrada de la gente que hoy está levantando sus manos? Sí, Señor, te alabo, y mañana anda haciendo otras cosas. Hay gente inconstante. Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que mantenernos en esa perseverancia, en la constancia. El apóstol Pablo se refiere a la perseverancia al decir, estad firmes. Es el primer reto que Pablo lanza a la iglesia de Filipenses. Es a perseverar. Es una cualidad básica del cristiano comprometido. Al igual que un cuerpo se debe perseverar para poder mantenerse. ¿Dónde están los miembros de la iglesia? ¿Están escuchando a su pastor o escuchando a otro? ¿Dónde está usted su perseverancia? ¿Está usted comprometido con la iglesia? ¿Está comprometido? ¿O está usted compartiendo los mensajes de otros, pero menos los de su iglesia? ¿Dónde está la perseverancia? ¿Dónde está su constancia? Si usted no está comprometido con la iglesia, con razón está como está, todo frío. En este tiempo de tantas limitaciones como iglesia, y estamos llamados a ser perseverantes, como la iglesia del primer siglo. Es un horario para la iglesia. ¿Sabe usted que es el tiempo que estamos en mensaje, estamos en servicio, y usted en la playa? ¿Dónde me muestra usted su perseverancia? ¿Dónde me muestra usted su compromiso? Y lo estoy diciendo a nombre de muchos pastores. Lo estoy diciendo a nombre de muchas personas que en este tiempo han dejado solo a los pastores, a las personas que están a cargo. ¿Dónde está su perseverancia? Como iglesia estamos llamados a ser perseverantes. Esté bien la situación o esté mal, nos podemos reunir o no. Es una pena realmente que ahorita muchos cristianos andan de vacaciones. No es tiempo de vacaciones. Ese es un tiempo que nosotros estamos llamados a ser perseverantes y constantes. Es un tiempo, sí tenemos limitaciones, pero no se nos ha negado el acceso al cielo. No se nos ha negado que podamos orar unos por otros. No se nos ha negado que podamos estar en comunión con Dios. No se nos ha negado. El Espíritu Santo todavía nos está llamando. El Espíritu Santo todavía está salvando gente. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que podemos orar unos por otros, podemos estar unidos en oración, podemos estar estudiando la doctrina. Si hay estudios bíblicos, únanse a los estudios. Parece ser que estamos lidiando con niños. Por favor. Por eso el enemigo muchas veces nos agarrea a todos. Porque no sabemos, no tenemos fundamento bíblico. Y a cualquier persona le decimos sí. Tenemos que tener cuidado. Y sabe que dice que mantenían, se perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y también en el partimiento del pan y las oraciones. Tenemos que estar en comunión unos con otros. No es necesario que nos veamos, pero sí podemos estar en comunión unos con otros. Tenemos el reto de la perseverar como iglesia. No podemos reunirnos en el templo, pero sí estamos en un mismo sentir y con nuestra misma convicción de hermanos. Podemos perseverar y lograr que perseveremos en medio de esta pandemia. Cuando hayamos pasado, decimos, ay, esas fotos que vamos a compartir cuando tengamos la oportunidad al fin de año. Los hermanos en Zoom, los hermanos afuera en el parqueo, teniendo su servicio, realizando muchas actividades que a los que estábamos acostumbrados. Ahora tenemos otras oportunidades.
Ahora nosotros estamos haciendo cosas que nunca antes nos hubiéramos imaginado hacer. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser constantes. El segundo reto que tenemos como iglesia es la unidad. Por eso la palabra dice que quienes no aportan hacia la unidad constituyen a sí mismos en abominación para Dios. Entre las 6 cosas que menciona el libro de Proverbios 6, 16, 19 dice está una que tiene que ver con la unidad. Dice que Dios aborrece y aún 7 abomina su alma a quien siembra discordia entre los hermanos, porque Dios abomina a quienes hieren, a quienes fragmentan y causan divisiones entre las iglesias. Hermanos, estamos hablando palabra de Dios. Proverbios nos advierte y nos dice que Dios aborrece a las personas que andan causando divisiones. Ay, su iglesia no se puede reunir, véngase a la mía. Reprenda al diablo. Hermanos, no estamos llamados a andar haciendo proselitismo. Estamos llamados a mantener la unidad de la iglesia. Usted no está llamado a hablar mal de ninguna iglesia, ninguna congregación. Sabe Dios qué es lo que está pasando con cada pastor. Pero yo lo que le puedo decir, oremos unos por otros. Mantengamos la unidad. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo nos insta a guardar la unidad porque somos un cuerpo y divididos no podemos prevalecer. Como dice Lucas 11:17, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí mismo cae. Tenemos el peligro entonces como iglesia nosotros a desaparecer si no nos permanecemos unidos. Si no nos mantenemos unidos, hermano, es un riesgo que corre la iglesia. Y tenemos que estar unidos, tenemos que estar constantes. La unidad es necesaria para que un cuerpo pueda entrar en las condiciones necesarias. De lo contrario, cada parte del cuerpo estaría por todos lados. Imagínese usted que encuentre un cuerpo. La cabeza por allá, las piernas por allá. Lo que puede pasar es que dice usted, ¿dónde lo mataron? ¿Dónde lo despedazaron? La iglesia tiene que estar unida. Somos un cuerpo. Estamos unidos. Entonces, mantengamos la unidad. La unidad tiene que ser por medio de un vínculo de paz. En paz, hermano, estamos unidos porque nos necesitamos unos a otros, porque nos amamos. La paz entonces nos tiene que dar a nosotros demasiadas cosas pueden pasar cuando estamos separados. Si estamos unidos, vamos a permanecer en ese fuego ferviente y mantenernos gozosos, sabiendo de que esto va a ser temporal. No sé cuánto tiempo va a ser, pero si digo un año, año y medio, eso es temporal. Porque la eternidad es más que 2 años. Y la iglesia va para la eternidad. Entonces, hermano, permanezcamos unidos, permanezcamos en un mismo sentir. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo también en la salvación. Estamos unidos, hermano. Usted y yo somos salvos. Entonces mantengamos esa unidad, porque si en este tiempo alguien se separa, es muy fácil que el enemigo venga y se lo devore. Es necesario, es una necesidad y un reto que tenemos de mantener la unidad. En Efesios 4, 15 a 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe, su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Cristo es la iglesia, pero nosotros, hermanos, somos realmente los miembros, y hay quienes en la iglesia forman la parte, como decir, los ligamentos. Todos los huesos están unidos por ligamentos, por las articulaciones, y todos nos necesitamos. ¿Quiénes son los ligamentos en la iglesia? Las personas que están llamando, ¿cómo está mi hermano? ¿Se siente bien? ¿Necesita algo? ¿Es que le podemos ayudar? ¿Está manteniendo la unidad? Eso es necesario. Eso es importante entonces, que haya personas que tengan el trabajo, como hacer los ligamentos en el cuerpo. Mire la piel. Imagínense qué tal si no tuviéramos piel.
De por sí somos un poquito feitos, digo por mí, ¿no? ¿Cómo me miraría sin pie? Eso es precisamente, hermano, de eso estamos tratando. Por eso es que la metáfora que se toma es como un cuerpo, porque también esto le da belleza. Y usted va al espejo y tarda bastante tiempo en el espejo, ¿verdad? Poniéndose sus colores, maquillándose, haciendo tantas cosas. ¿Y usted cree que la cara es más importante que el corazón? ¿Usted cree que la cara es más importante que los pulmones? Es lo que dice el apóstol Pablo, que algunos tratamos con más decoro y los que no vemos están realmente pasando dificultad. El Señor quiere en este tiempo que nosotros entendamos que si realmente somos cuerpo de Cristo, y ese es un reto que tenemos entonces, de mantener la unidad. El tercer reto que tenemos es la humildad. En la epístola a Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad es un reto que tenemos en este tiempo. Que decir, ay, esta iglesia, qué enorme, esta iglesia tiene el otro, y miramos por encima del hombro a las iglesias pequeñas. Tengamos cuidado, porque a veces son los retos más difíciles. Y la humildad, hermano, nos va a mantener en unidad en este tiempo, nos va a mantener en perseverancia. Entonces la humildad, es necesario que en este tiempo entendamos que necesitamos más de Cristo, que necesitamos más del Espíritu Santo, que necesitamos que todos los días podamos ser de bendición unos para otros, que podamos estar unidos, que podamos estar en perseverancia, que podamos humildemente nosotros dar nuestra ayuda y recibir la ayuda. Porque muchas veces nos quieren ayudar y decimos, no, yo estoy bien, no se preocupe, yo estoy bien. Y muchas veces no es así. Tenemos que ser humildes entonces, para que Dios nos bendiga y que podamos ser de bendición unos a otros. La humildad nos trae libertad. La humildad trae libertad a la persona. Le voy a poner un ejemplo. En Corintios se habla de que el apóstol Pablo venía de Atenas, de dar uno de sus mejores discursos. Estaba hablando con la crema innata de la filosofía. Estaba hablando con los hombres que conocían tanto, que le daban tanto amor a lo que era filosofar. Y tanta palabra que hizo, se considera que fue uno de los mejores mensajes que el apóstol Pablo predicó en Atenas. Fue ahí donde predicó, donde dice, al Dios no conocido. Predicó su mensaje con tanta palabra, pero no tuvo éxito porque no habló del Cristo crucificado. Cuando llega a Corintios, él le dice, yo vengo a ustedes con no tanta palabra, yo vengo a predicarles este Cristo crucificado, vengo a predicarles de que este Cristo también resucitó y está a la diestra del Padre. Él vino con humildad a Corintios y vino a decirles, yo vengo aquí a ustedes a hablarles humildemente. Usted sabe el resto de la historia. Si no, únase con nosotros al estudio de Corintios, que se dé cuenta. Pero la humildad es necesaria. La humildad que llevó el apóstol Pablo lo hizo libre de no estar queriendo complacer a la gente, sino que estar complaciendo a que lo haya llamado. Y el que lo llamó se llama Cristo. La humildad nos da libertad. ¿Sabe qué es un problema cuando nosotros queremos agradar a medio mundo? Es imposible que podamos agradar a toda la gente. Mientras hay unos que nos están aplaudiendo, hay otros que están crujiendo los dientes queriendo desaparecerlo a uno. Ese es un desafío. La humildad nos va a hacer libres. Si nosotros sabemos quiénes somos, vamos a saber quién es Dios. Porque últimamente es Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros. Nosotros no somos más que instrumentos en sus manos. Por eso la humildad, hermano, es necesaria para que nosotros podamos tener libertad. Usted va a alabar con libertad a Dios, esté donde esté, porque sabe quién es su Dios y usted sabe quién es usted. La humildad nos va a libertar sin querer impresionar a nadie. Lo podemos ser auténticos sin necesidad de querer ser como otros.
Ay, es que yo no tengo la voz que tiene fulano de tal. Es que yo no tengo la presencia que tiene otro. No tengo esa elocuencia que tiene fulano de tal. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted está llamado a compararse con alguien? Usted está llamado a compararse con Cristo. ¿Qué tanto le falta? Dice la palabra que estamos llamados hasta que seamos a la estatura del varón perfecto. Ese tiene que ser nuestro llamado, compararnos con Cristo. ¿Qué tanto nos falta? No se compare con otra persona, porque es un error. Nos vamos a sentir frustrados, porque hay personas mucho mejores que nosotros, pero hay otras personas también peor. Entonces estamos llamados a compararnos con Cristo. La humildad entonces nos va a quitar eso de querer impresionar a otros. Tenemos que ser realistas, reconocer nuestros puntos débiles, reconocer cuáles son nuestras debilidades como iglesia, qué es lo que necesitamos, y eso nos va a libertar. También tenemos puntos fuertes. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras áreas fuertes y cuáles son nuestras áreas débiles. Eso es también parte de la humildad. La gente que va a ser libre, y Dios puede usarlos tal como somos. Dios nos va a usar tal como somos. No importa qué tanta gente alcancemos o que alcancemos poca. Lo que Dios va a hacer con nosotros, lo va a hacer porque a Él le parece, porque a Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Dos cosas que debemos reconocer entonces al ser humildes es la gente que realmente conoce a Dios va a ser humilde. La gente que sabe quién es Dios, porque sabe que ante Dios no nos podemos venir a impresionar. Ante Dios Él nos conoce mejor que nadie, a veces hasta mejor que nosotros mismos. Y la gente que reconoce quién es, entre más sabemos quiénes somos, más debemos reconocer que necesitamos más de Dios. Como iglesia necesitamos de Dios. Como iglesia necesitamos más de conocer del Señor. Necesitamos más del Señor. La humildad entonces nos va a acercar a Dios. Necesitamos de Dios. En este tiempo donde no hay nada seguro, tanta incertidumbre, vamos a los centros comerciales, vamos a cualquier lado, se ve el pavor, el pánico de las personas. Pero sabemos nosotros que dependemos de Dios. Y cada vez que usted salga, encomiéndese a Dios, encomiende su familia a Dios, sea humilde, sepa de que usted es débil. Yo predicaba antes de que viniera la pandemia. A veces nosotros nos creemos superhéroes y un virus nos mata. Mire cómo nos tiene un virus. Seamos realistas, necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. Por eso 2 Crónicas 7:14 nos dice que nosotros nos humillemos. Si mi pueblo se humillare. Y hermano, como iglesia estamos llamados a humillarnos. No hablar del presidente, no hablar de medio mundo. Como iglesia, humillémonos delante de la presencia del Señor. Oremos, pidamos perdón por nuestros pecados, por los de esta nación, por los del mundo entero que se ha alejado de los caminos del Señor. Y que podamos reconocer humildemente que necesitamos de Dios. Este es un reto que tenemos como iglesia. No es para que nosotros nos pongamos enaltecidos y que nosotros digamos, bueno, nosotros podemos solucionar nuestros propios problemas. Créame que estamos con más dolores de cabeza que si nos humillamos delante de Dios. El cuarto reto es la obediencia. ¡Ay, cómo cuesta esto! La obediencia es un reto que tenemos como iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y un requisito que la iglesia debe tener es obedecer a la cabeza. Imagínese usted que vaya usted a la calle y que la cabeza le diga, vamos a ir a la market. Y su cuerpo agarre para la playa. Pero dijimos que iba a la market. Pero yo quiero ir a la playa. Así estamos muchas veces de desobedientes. La cabeza dice una cosa y el cuerpo dice otra. La mano dice otra, el pie dice otra. Tenemos que estar en obediencia. ¿Qué es obedecer? Veamos lo que Jesús dice en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. No es solo cuestión de oír, sino que también es obedecer. ¿Cómo se siente usted cuando le ordena algo a su hijo? Y usted al rato le pregunta, ¿ya estuvo?
todavía no. Y pasa el día y ya estuvo, todavía no. ¿Le agrada a usted? Como padre terrenal no le agrada. ¿Cómo cree usted que Dios se desagrada de la gente desobediente? ¿Usted cree que Dios le agrada que la gente sabiendo hacer lo bueno y no lo hace? Eso es desobediencia. Por eso muchas veces tenemos problemas, porque no obedecemos. Y él dice que le compara a un hombre prudente. El hombre prudente es el que escucha, pero también lo hace. Y le puedo poner un ejemplo. Usted puede estar bien enfermo, va al doctor y el doctor le receta la medicina y le dice a qué horas y cuántas se tiene que tomar. Y usted no se la toma. De repente va otra vez al médico y le dice al médico, ¿ha estado tomando la medicina como yo le he dicho? No. Entonces yo creo que por educación no lo saca, pero sí debiera sacarlo y decirle, no le dije que tomara esto a tales horas y cuántas. Bueno, muchas veces como iglesia nosotros queremos que Dios nos dé sus bendiciones, pero no queremos obedecer su palabra. Desobedecemos a Dios. Entonces, así que oír y hacer conforme al mandato del Señor, eso es obedecer. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted ama a su padre o a su madre, cuando le dice algo y usted lo hace, está obedeciéndolo. Así de simple, así de fácil. Puede decir el papá, me dices que me amas. Y la mamá también le puede decir, me estás diciendo que me amas, pero con tus hechos me estás diciendo lo contrario. Si no obedece, no ama a su padre, no ama a su madre. No sé si esto le está tocando algo a usted, pero por si las dudas, esa es la palabra. Amén. La obediencia es el resultado de la fe, y la fe viene por el oír de la verdadera palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios. El que dice tener fe en Dios, pero no la obedece en verdad, es considerado por Dios como un incrédulo y rebelde. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Es que la obediencia va a decir qué clase de cristianos somos. La obediencia va a decir qué clase de miembros del cuerpo somos. Si usted es brazo, la cabeza le dice que haga algo, haga lo que el brazo está supuestamente a hacer. También el apóstol Pablo dice a la iglesia de Filipenses en el 2:12 al 18, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que es en vosotros, produce también así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí me voy a tener un poquito. ¿Sabe usted qué es la murmuración? ¡Ay, otra vez! Y no ya dijeron eso, otra vez, murmurando. ¿Y saben que la murmuración muchas veces detiene el crecimiento de la iglesia? Porque nosotros estamos deteniendo el propósito de Dios para nosotros. Hagámoslo todo, como dice el apóstol Pablo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecen como luminarias en el mundo. Él está diciendo, hagan todas las cosas sin murmuración y sin contienda. El apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses que de esa manera van a resplandecer como luminarias en esta generación maligna. Está bien que otra gente desobedezca, pero que un cristiano esté haciendo cola y renegando y murmurando, ¿cómo está quedando? Está representando un cristiano rebelde, un cristiano que a mí no me diga nada, yo soy cristiano, yo me curo con la sangre de Cristo. No, usted lo que es un rebelde. Usted no está obedeciendo las leyes, usted no está obedeciendo las normas que le están poniendo. Como iglesia, hermano, estamos llamados a ser obedientes. Obedezcamos, sometámonos, sin murmuraciones y contiendas. De esa manera nosotros vamos a dar un buen ejemplo de qué clase de cristianos somos. Imagínense si eso es con las leyes. ¿Qué tal entonces en la iglesia? A mí no me diga nada. Yo soy miembro aquí
de los más electos, y usted, un simple diácono, me viene a querer llamar la atención. Un momento. Gracias al Señor, en la iglesia no tenemos de esta clase de gente, pero hay cristianos que sí son así. Uy, que les vayan a llamar la atención, que les vayan a decir esto porque se enojan. La obediencia es parte también de ser una iglesia, y como iglesia estamos llamados a este reto de ser obedientes, porque entonces vamos a demostrarle al mundo de que nosotros tenemos una cabeza, y una cabeza que está ordenada. También dice que lo último dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Que nos alegremos y nos regocijemos, porque después de todo, cuando obedezcamos, nosotros vamos a hacer un evangelio sencillo, un evangelio que se glorifique el nombre de Cristo. Decir, wow, estos cristianos sí son obedientes. En el trabajo, por ejemplo, un ejemplo le podemos decir: ¿es usted que siempre está peleando con su jefe? Usted es el trabajador y quiere decirle al dueño de la fábrica cómo se hacen las cosas. Hermano, esto toca en muchos aspectos. Por eso la iglesia, hermano, tiene que aprender quién es nuestra cabeza. Dice la Biblia que hagamos todas las cosas como para Dios y no como para el hombre. Todo lo que hagamos tiene que dar un testimonio como iglesia. Por eso cuando corran a alguien, van a correr al gritón, al murmurador, al que está en pleito. ¿Por qué? Porque nadie va a querer tener una persona de esas en su trabajo. Entonces, demostremos qué clase de cristianos somos, porque es un reto de la iglesia el tiempo de que estamos viviendo. Es un reto que tenemos como iglesia, de tener obediencia en medio de esta pandemia. Tengamos obediencia, y aún pasando también. La obediencia es necesaria también para la salvación. Estos son unos textos de tantos que tenemos, que nos apoyan para decir que la obediencia es necesaria. Guardar los mandamientos del Señor es parte de obedecer también su palabra. Es importante la obediencia. No basta solo con creer en Dios. Dios quiere también que se le obedezca. El quinto reto es el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo? El gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y el gozo no lo puede producir usted ni lo puedo producir yo. No es lo mismo que la felicidad. La felicidad va a depender de las cosas externas que nos rodean. Usted va a ser feliz porque tiene un carro. Usted va a ser feliz porque tiene un buen trabajo. Usted va a ser feliz porque tiene una casa. Pero ¿qué va a pasar el día que le falten esas cosas? Se le va su felicidad. Pero lo que es el gozo, eso lo produce el Espíritu Santo. Y como lo produce el Espíritu Santo, nadie se lo puede quitar, porque eso viene del interior. Esto solo el Espíritu Santo lo produce en nosotros. ¿El cristiano puede estar gozoso todo el tiempo? Una pregunta: ¿cómo puede estar gozoso? Si tomamos como principio que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, quiere decir que el gozo no puede producirse humanamente. El Espíritu Santo lo produce. Por lo tanto, el cristiano tiene la libertad y le da la libertad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ir produciendo esos frutos. Y no importa la circunstancia, no importa la adversidad que esté pasando, esa persona es gozosa. Esa persona está alegre. Esa persona está en cualquier lugar donde va. La alegría se le ve, el gozo se le ve, porque el gozo lo está produciendo el Espíritu Santo en su vida. El cristiano no va a ser gozoso por las situaciones, lo que está a nuestro alrededor. El cristiano va a ser gozoso porque el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros. Es como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo sufro por amor a Él. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En Santiago 1, 2 y al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Para conclusión, le puedo decir esta mañana: las pruebas que estamos pasando en este tiempo es un reto como personas, pero es un reto como iglesia. Aprendamos que el gozo del Señor
sea lo que nos mantenga firmes. Que el gozo del Señor sea lo que nos dé aliento para seguir adelante. La situación no la vemos clara. La situación está difícil. Pero en medio de este tiempo, Dios está levantando hombres y mujeres que están haciendo la voluntad de Dios, que le están dando más tiempo al Espíritu Santo, más tiempo para buscar de su presencia, más tiempo de estudiar la palabra, más tiempo para hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios tiene en sus planes como iglesia. En este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres que realmente, no importa las circunstancias, no importa la limitación que tengamos como iglesia, la iglesia sigue caminando, la iglesia no se detiene. La iglesia tiene que seguir adelante, tiene que estar gozosa. Cuando el apóstol Pablo dice que estemos en gozo, es porque sabe perfectamente que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que puede venir el enemigo a traernos tanta prueba, pero la prueba nos fortalece, porque sabe que el gozo del Señor está con nosotros. Y en medio de lo que esté pasando, este es un tiempo para que nosotros le digamos al Señor: ya traté por todos lados, ya traté de resolver los problemas y no le he encontrado solución. Usted que me está escuchando por medio del internet, este tiempo no es tiempo para que usted esté ansioso, afanoso, esté en depresión. Este es un tiempo para que usted le dé la oportunidad al Señor, para que usted le dé la oportunidad a Dios de que trabaje en su vida. Tal vez hay muchas cosas que usted quería hacer en este año 2020, pero Dios le está trayendo una realidad, que esto es pasajero, que muchas veces estábamos esperando que el 2020 trajera un año de sorpresas, un año de tantas cosas. Nuestra agenda ha cambiado. Dios se ha venido a decir: ¿dónde están tus planes? ¿Dónde está lo que habías planeado? Dios nos ha cambiado los planes como personas y como iglesia, pero eso no es motivo para estar triste. Hay un Dios poderoso, hay un Dios que todavía sigue siendo Dios, no importa las circunstancias. Ese Dios está con nosotros. El contentamiento es el último reto. El contentamiento tenemos que tenerlo. Vea lo que dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo he sido enseñado, tanto para estar saciado como para tener necesidad o hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es Cristo su fortaleza? ¿Es Cristo la cabeza? ¿Es Cristo realmente quien está tomando el primer lugar en su vida? Esta mañana el reto que tenemos es, como iglesia, saber que en medio de todas estas cosas tenemos que tener contentamiento. Ya no es tiempo de estar quejándonos, ya no es tiempo de estar conmiserándonos, es tiempo de que nos levantemos como iglesia y que estemos contentos con lo que tenemos, porque pudiéramos estar peor. Sin embargo, no es usted que está en el hospital, no es su familia que está en el hospital. Tenemos motivos suficientes para estar agradecidos con Dios y decir al Señor: Señor, gracias porque me has guardado, Señor, porque me has protegido. Esta mañana es una mañana para alabar a Dios, es una mañana para que tengamos contentamiento, tengamos o no tengamos, porque al final de cuentas esto es pasajero. Estamos viendo un final eterno y para allá vamos. Somos perseverantes en el Señor y nos mantenemos en unidad, con un corazón y un espíritu humilde, siendo obedientes a nuestro Dios, manteniendo el gozo del Señor en nuestra vida. Tendremos el contentamiento, no importa las circunstancias que hemos vivido o estemos viviendo. Ahora el apóstol Pablo, en la epístola a Filipenses, redondea todo esto diciendo, dando 8 virtudes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Y eso vamos a pensar esta mañana.
El Espíritu Santo está deseoso de que usted le dé la oportunidad de trabajar en su vida. Podrá estar mal la situación, pero no depende usted de la situación. Usted depende de Dios porque es la cabeza. Como iglesia nosotros estamos llamados a glorificar al Señor, no importa en qué condiciones estemos. Como iglesia de Dios estamos llamados a estar fuertes, a ser perseverantes, a mantenernos unidos, a estar en humildad. Es necesario que obedezcamos su palabra, que tengamos gozo, que tengamos contentamiento en Él. Dios es fiel y a su tiempo veremos los resultados. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Este tiempo es para que alabemos al Señor. Ahí donde usted está, levante sus manos al Señor y agradezcale al Señor, porque pudiera estar peor. Agradezcale al Señor, porque Él todavía está en control de nuestras cosas. Señor, gracias. Te bendecimos. Esta palabra, Señor, la he dado, que traiga bendición de acuerdo a su voluntad, Señor. Gracias, Señor.